Hola, somos el grupo número 4 de Química Orgánica 1. Este grupo está conformado por el compañero Rubén Lino, Silva Baque Jessica, Kinde Yagual Ivonne, Tomala Lainez Helen, Jiménez Carvajal Dylan Jesús, Terán Áviles Arnaldo, quien les habla González Mera Mayra, Jaramillo Castro Melania del Carmen y el compañero Tejena Freddy. Bien, yo les voy a hablar sobre las reacciones de los alquenos y estas nos dicen que son las reacciones químicas en las que participan los alquenos y les permiten su transformación en otras clases de compuestos orgánicos. La mayoría de las reacciones de alquenos son adicciones electrofílicas en las cuales los electrones de doble enlace atacan la región de un compuesto que presentan densidad de carga positiva. Existen también reacciones que proceden por radicales libres o por mecanismos pericíclicos. Buen día a todos, mi nombre es Rubén Lino y el día de hoy les voy a hablar sobre la hidroxilación de los alquenos. La hidroxilación de los alquenos básicamente es una reacción química en la cual se adiciona un grupo oxidrilo o, bueno, dentro de la química orgánica, hidroxilo, a cada uno de los carbonos de doble enlace y se obtiene como producto un glicol. ¿Qué es un glicol? Un glicol es cuando tenemos dos alcoholes, es decir, un diol y carbonos que son vecinos, ¿no? Carbonos vecinales se le dice. Por eso se le llama glicol. Como vemos aquí en el ejemplo, ¿no? Tenemos que cada uno de los OH están en carbonos que están unos al lado del otro, ¿no? Para producir la reacción se pueden utilizar diversos reactivos y métodos, como es el tetróxido de osmio o tetraóxido de osmio o permanganato de potasio, que debe estar diluido y frío. ¿Por qué tiene que estar diluido y frío? Bueno, son características que se deben cumplir para hacer reaccionar un alqueno, ya que si estuviera concentrado y caliente, eh, haría que el doble enlace del alqueno o en sí el alqueno no produzca la reacción que nosotros buscamos, que es una hidroxilación. Esto es algo que se podría estar hablando en las propiedades de la hidroxilación de los alquenos, por tanto, se hablará en temas más adelante. Bien, comencemos con lo nuestro, ¿no? La hidroxilación con tetróxido de osmio. Muy bien, el tetróxido de osmio produce inicialmente una adición electrofílica AE. Cuando hablamos de adición electrofílica AE, estamos hablando de cuando en un compuesto un sustrato rompe el doble enlace para formar, o bueno, el enlace pi para formar un enlace sigma, ¿no? En este doble enlace del alqueno se produce un compuesto heterósmico cíclico o también llamado osmatocíclico. Como vemos aquí tenemos el tetraóxido de osmio bajo piridina, que es como para diluir, aunque por lo general el tetraóxido de osmio se lo utiliza bajo peróxido de hidrógeno, que es lo más común que encontraremos. Pero como vemos, reacciona bajo este alqueno y este hace que se produzca un momento dipolar, ya que como sabemos el oxígeno es más electronegativo que un carbono, y hace que este doble enlace se rompa y formemos un enlace sigma en donde vemos el osmatocíclico. Más adelante veremos cómo esto produce que el alqueno se hidroxile, ¿no? Bien, ahora vamos con el permanganato. El mecanismo de reacción es similar al anterior, es decir, vamos a obtener lo mismo, solo que esta vez con permanganato de potasio. El permanganato, frío y diluido, produce una reacción de oxidación mediante una adición electrofílica nuevamente, es decir, estamos hablando de que se rompe un enlace pi para formar dos sigma, ¿no? El doble enlace del alqueno forma un intermediario de reacción hetermangánico cíclico, también llamado manganato cíclico. Como vemos aquí una vez más, el oxígeno produce un momento dipolar con el carbono, en el que se rompe el enlace pi y forma dos enlaces cíclicos. Bien, ahora veamos de manera general qué es lo que ocurre. En síntesis, tenemos a un alqueno con diferentes tipos de radicales, podrían ser las mismas cadenas carbonadas, que reaccionan con el tetraóxido de osmio bajo el peróxido de hidrógeno o el permanganato de potasio en un medio básico y frío. ¿Qué es lo que finalmente va a producir? Finalmente lo que va a producir es
en que en cada carbono o en los carbonos en donde hubo un enlace, un doble enlace o un enlace pi, estén los OH, ¿no? Entonces, esta es la reacción que produciría. Ahora, ¿qué pasa con el resto de la reacción? En el caso de los alquenos, en el caso de los alquenos con el tetraóxido de osmio, se va a formar un alcano glicol más el tetraóxido de osmio mismo. Es decir, esta reacción es muy práctica porque hace que formemos el glicol y se pueda recuperar gran parte del tetraóxido de osmio. El problema de tetraóxido de osmio es que es muy difícil de conseguir porque es peligroso también. Entonces, por lo general, en un laboratorio, cuando vayamos a hacer este tipo de reacciones, utilizaremos el permanganato de potasio. Y en el caso de él se produce el alcano glicol más el óxido manganoso y el peróxido de potasio. Aquí abajo tendremos un ejemplo, porque más adelante tendremos muchos más ejemplos, en el que vemos que tenemos el 1-propeno que reacciona bajo el permanganato de potasio en un medio frío y básico, y al final tendremos el 1,2-propenodiol o propenoglicol, ¿no? Como vemos aquí. Bueno, eso es todo. Así se producen las hidroxilaciones por alquenos. Gracias por su atención. Oxidación de alquenos. Se da cuando un elemento más electronegativo que el carbono es añadido a la molécula, provocando que éste pierda densidad electrónica, es decir, lo hace más débil. Los alquenos tienden a oxidarse fácilmente con compuestos como el permanganato de potasio, formando ácidos carboxílicos, compuestos con uno o más grupos de carboxilos que poseen un átomo de carbono, 2 de oxígeno y 1 de hidrógeno, como podemos ver en la imagen. Dentro de la oxidación de alquenos encontramos la ruptura oxidativa y la ozonólisis. Ruptura oxidativa u oxidante de alquenos. Es un procedimiento químico mediante el cual un alqueno se descompone mediante la ruptura de sus dobles enlaces carbono-carbono, formando compuestos con menor cantidad de carbonos y mayores grados de oxidación. En una hidroxilación con permanganato de potasio, si la disolución está caliente, es ácida o está muy concentrada, puede ocurrir la ruptura oxidativa con glicol. En efecto, el doble enlace se rompe en dos grupos carbonilo. Los productos al principio son cetonas y aldehídos, pero estos últimos se oxidan formando ácidos carboxílicos bajo fuertes condiciones oxidantes. La ozonólisis. Esta sucede mediante la ruptura del doble enlace carbono-carbono de la molécula. El oxígeno se une a cada uno de los dos átomos que forman el doble enlace original, formando aldehídos o cetonas. Cabe recalcar que la ozonólisis es moderada, es decir, tanto los aldehídos como las cetonas pueden recuperarse de esta oxidación sin presentar otra posterior. Bueno, ahora vamos a hablar del proceso de polimerización de los alquenos. El proceso de polimerización contempla la unión de moléculas muy pequeñas para dar origen a moléculas muy grandes. A las moléculas pequeñas con las que se forman los polímeros se las conoce como monómeros y a las moléculas grandes se las conoce como polímeros. Los alquenos, en presencia de ácido sulfúrico concentrado, condensan formando cadenas de polímeros. Generalmente, los alquenos experimentan polimerización por adición o también conocida como polimerización de cadena creciente. En el transcurso del proceso de polimerización por adición, los enlaces pi de los dobles enlaces de cada alqueno se abren, lo que permite que cada enlace libre se une entre sí para formar lo que se conoce como un polialqueno. Así, por ejemplo, tenemos el proceso de polimerización del eteno. Durante el proceso de polimerización del eteno, miles de moléculas de eteno se unen para formar polietileno, o también conocido como polieteno, donde podemos observar que el enlace pi del doble enlace de cada alqueno se abre para luego unirse a otra molécula de eteno y así formar polietileno. Hola, soy Adriana Kinder y voy a hablar sobre el mecanismo de reacción SIN. El mecanismo de reacción SIN es un mecanismo de adición de sustituyentes. Para entender mejor esto, utilicemos el ejemplo de este alqueno que tenemos aquí. Nosotros sabemos que el alqueno es una hibridación sp2, lo que significa que tiene una geometría triagonal plana. Eso no quiere decir que si nosotros estuviésemos viendo este alqueno, lo podríamos ver como algo plano, más bien como una superficie plana, como si pudiéramos pararnos encima de él.
En este tipo de mecanismos de reacción interviene la estereoquímica. Esta es la que va a afectar la forma en la que vamos a obtener el producto final de adición. Entonces, al ser esto una estructura plana, puede ocurrir la adición de sustituyentes desde la parte de arriba o desde la parte de abajo. Si ambos sustituyentes se agregan por arriba o por abajo, los dos por el mismo lugar, estamos hablando de una adición simple. En este caso, vamos a utilizar el ejemplo que tenemos aquí. Estamos viendo, por ejemplo, el OH y el hidrógeno. Como va a ser una adición sin, ambos tienen que agregarse por la parte de arriba o por la parte de abajo, como podemos ver en los dos ejemplos. Están agregados por el mismo lugar los dos, nunca por el lado distinto. Aquí es donde interviene la estereoquímica, cuando se forman nuevos estereocentros. Recuerden que los estereocentros es cuando logramos formar que un carbono tenga diferentes sustituyentes. En este caso, los carbonos están sustituidos 4 veces por 4 sustituyentes diferentes, como podemos ver en el ejemplo. Estos serían estereocentros. Este, y en el otro ejemplo, este y el de acá son estereocentros, que tienen sustituyentes diferentes. Bueno, cuando eso ocurra en una reacción de adición, estamos formando nuevos estereocentros. En este momento es cuando la estereoquímica se va a volver completamente relevante y tenemos que decir si el producto que estamos obteniendo va a ser debido a una adición sin, o en el caso contrario que existe la adición anti. Otra cosa en la cual nos tenemos que fijar es que los productos que estemos formando son lo que nosotros llamamos enantiómeros. Un enantiómero es una molécula que es imagen espejo de la otra, pero que no se pueden superponer, como el ejemplo que tenemos aquí. Este es imágenes espejo una de la otra, pero no se pueden superponer porque tienen sus diferencias igualmente. Gracias. El mecanismo de reacción anti. En química orgánica, una adición anti consiste en la adición de dos sustituyentes sobre lados opuestos o caras de un enlace doble o triple. Este proceso implica una disminución en el orden de enlace y un incremento en el número de sustituyentes. En general, el sustrato es un alqueno o un alquino. Si los átomos o grupos de átomos E y NUC se unen por distintos lados del doble enlace, se habla de adición anti. Una eliminación anti es el proceso inverso a una adición anti. Ahora, las adiciones anti se desarrollan en dos etapas. La primera etapa es la que determina la velocidad de reacción. Consiste en el ataque de la parte electrófila del reactivo sobre el doble enlace y conduce a la formación de un carbocatión según si el mecanismo es estéreo, controlado o no. La segunda etapa es rápida, consiste en el ataque de la parte nucleófila del reactivo sobre el carbocatión. La etapa conduce a la formación del producto de adición. En la formación del catión halogenonio cíclico, en el caso del bromo, el mecanismo se inicia con la adición electrofílica del bromo, generándose un intermediario de reacción catión-bromonio cíclico. Y en la segunda, en el ataque nucleófilo del halogenuro, posteriormente ocurre un ataque nucleofílico del anión bromuro con estereoquímica anti en el carbono que presenta una capacidad mayor de soportar una densidad de carga positiva. Buenas tardes, mi nombre es Silas Jiménez y les voy a explicar los ejemplos de polimerización de alquenos. Empezaré con el ejemplo de polimerización catiónica. Los alquenos en presencia de ácido sulfúrico concentrados se van a condensar formando cadenas llamadas polímeros. Es decir, que un 2-metilpropeno se va a condensar en ácido sulfúrico formando una gran cadena carbonada
llamada polímero, que va a contener dímeros y monómeros. En la primera etapa, que es la etapa de iniciación, el 2-metilpropeno, en presencia de los protones del ácido sulfúrico, va a lanzar un ataque desde su doble enlace, adicionando a los protones de ácido sulfúrico a su carbono menos sustituyente, para así formar un carbocatión de mayor estabilidad. Aquí se va a producir una adición electrofílica, que es una reacción típica de los alquenos. En la segunda etapa, el carbocatión formado, como no tiene ningún neutrófilo que lo ataque, va a ser atacado por una segunda molécula de 2-metilpropeno, que asimismo lanzará su ataque desde su doble enlace hacia el carbono, pero este será un ataque neutrófilo al carbono electrófilo, formando así un dímero, que será el enlace que tenemos aquí, y un carbocatión terciario. En la tercera etapa, el carbocatión formado en la etapa de propagación se va a ser atacado por una tercera molécula de 2-metilpropeno, que asimismo lanzará su ataque desde el doble enlace al carbono. Pero aquí el carbono menos sustituido se unirá al carbono positivo, formando un segundo dímero y un carbocatión terciario de mayor estabilidad. Para detener la propagación de esta cadena, se necesita añadir un neutrófilo para que éste ataque al carbocatión y así finalice el alargamiento de la cadena del polímero. Ahora bien, el ejemplo de polimerización aniónica. Esta polimerización son activos neutrófilos que se incorporan al monómero para dar un carbonión. Esta etapa inicia cuando un acrilonitrilo comienza con la descomposición del N-butilitio para formar un neutrófilo. Este neutrófilo, formado en la etapa de iniciación, va a atacar a un monómero o a un etileno partiendo su doble enlace para formar un carbonión. El carbonión en la etapa de propagación va a seguir atacando a la segunda molécula de monómero, asimismo partiendo sus enlaces para generar una nueva etapa o un nuevo sitio de propagación. En la etapa de terminación, como su nombre lo dice, se va a finalizar el alargamiento de la cadena, añadiendo una impureza, o en este caso un protón de litio positivo. Este protón de litio positivo se unirá a la cadena, finalizando el alargamiento del polímero, y así vamos a formar el poliacrilonitrilo. Ahora bien, les explicaré también el ejemplo de oxidación de alquenos. Esta oxidación se va a dar cuando se reacciona con un permanganato de potasio. El alqueno va a tener una fluctuación en su doble enlace, formando dos productos, y va a reaccionar, como dijimos antes, con el permanganato de potasio concentrado en ácido diluido y caliente, formando así una acetona y un aldehído. Esta acetona va a tener una característica de que no se va a poder seguir oxidando, al contrario que el aldehído. Así se va a formar, como el aldehído sí se va a poder seguir oxidando, se va a formar un ácido carboxílico con un subproducto de dióxido de manganeso. Esa fue la explicación de los ejemplos de polimerización y el ejemplo de oxidación de alquenos. Buenos días, doctor. Buenas tardes, reiterando de la hora en la que estoy viendo este video. A continuación le voy a dar las conclusiones sobre lo que es el tema del seminario. Empecemos por lo que son el tipo de reacciones, como es la hidroxilación. La hidroxilación de alquenos es una reacción química en la cual se adiciona un grupo oxidrilo a cada uno de los carbonos del doble enlace, obteniéndose como producto un glicol. Para producir la reacción se pueden utilizar diversos reactivos como el tetróxido de osmio o permanganato de potasio diluido y frío. Las principales desventajas que este método tiene como tal es el alto coste que presenta a lo que es su producción, el cual sería $10 por gramo cuadrado, y toxicidad del tetraóxido de osmio,
Su alto costo puede ser sobrellevado, aumentado el rendimiento del reactivo que se está utilizando. En el ejemplo que utilizamos es el agua oxigenada, la cual vuelve a oxidar el osmato 6 de hidrógeno y al tetradóxido de osmio. La polimerización. Como conclusión de este tema les puedo presentar algunas características generales de este tipo de reacción, las cuales son las siguientes. La primera es que la cadena de polímeros se forma lentamente, requiriendo en ocasiones desde varias horas hasta días. Todos los monómeros rápidamente convertidos a oligómeros, por lo tanto, la concentración de cadenas creciente es alta. 3. Puesto que la mayoría de reacciones químicas empleadas tienen energías de activación relativamente altas, la mezcla de polimerización es usualmente calentada hasta altas temperaturas. 4. Las polimerizaciones por reacción en pasos normalmente producen polímeros en pesos moleculares moderados menor que 10.000. 5. No ocurren enlaces transversales o ramificaciones, a menos que se utilice un monómero con 3 o más grupos funcionales. De los mecanismos de reacción, dediquemos a revisar un poco lo que hemos estudiado durante el seminario y podemos decir que en reacciones de adición 2 átomos se añaden a un doble enlace o triple, reduciéndolo a un simple enlace o doble. Las reacciones químicas de adición de alquenos tendrán una estereoquímica específica en el producto terminado cuando se agregan átomos al mismo lado. Es una relación de sincronización cuando se segregan 2 átomos a lados opuestos, es una relación anti. Algunas reacciones producirán ambos productos en productos iguales, como cuando se agrega HX a un alqueno. Otras reacciones producirán solo productos sintéticos, como cuando se agrega hidrógeno a un alqueno. Finalmente, algunas reacciones como la adición de halógenos a alquenos producirán solo productos anti, al incluir estereoquímica de las reacciones. Estamos explicando esto de la mejor forma que se pueda realmente y muchas gracias por la atención brindada.